El 16 de mayo de 1995. Una casa en silencio en La Moraleja, Madrid. Lola Flores murió. Y España lloró, como España sabe llorar cuando pierde algo que creía inmortal. Las televisiones interrumpieron su programación. Las cámaras se agolparon en la calle. Miles de personas comenzaron a llegar a Madrid para despedir a la faraona. A la mujer que durante décadas había dominado escenarios, gritado canciones y construido un mito tan grande que el país entero terminó creyendo que le pertenecía. Adentro de esa casa, sin embargo, algo más estaba ocurriendo. Algo que las cámaras de afuera no podían ver. Algo que los discursos oficiales no iban a mencionar. Algo que empezaba exactamente en el momento en que el mundo creía que la historia estaba cerrando. 14 días después, en el mismo terreno, en una pequeña cabaña del jardín, de la misma casa donde el mundo lloraba a la faraona. Otro cuerpo yació inmóvil sobre una cama. Esta vez no hubo aplausos. No hubo homenajes inmediatos, ni discursos oficiales, ni cámaras agolpadas esperando en la puerta. Era Antonio Flores, el hijo, el único hijo varón, el niño que Lola había amado con una intensidad que no dejaba espacio para casi nada más. Tenía 33 años, y con su muerte, el apellido Flores dejó de ser solo leyenda para convertirse en herida. 2 muertes en 14 días. 2 vidas que habían estado tan entrelazadas que cuando una cayó, la otra no encontró la manera de quedarse de pie. Durante años el relato público simplificó lo ocurrido. Demasiado dolor, demasiadas sustancias. Una vida desordenada. Un talento que no supo protegerse. Esa versión era cómoda y ordenada. Era el tipo de explicación que permite cerrar un expediente y seguir adelante sin tener que mirar de frente lo que realmente ocurrió. Pero esa versión nunca explicó lo esencial. No explicó por qué Antonio no sobrevivió ni siquiera 2 semanas sin su madre. No explicó por qué cuando le dijeron que Lola había muerto, lo primero que hizo fue golpear una pared con tanta fuerza que se fracturó la mano derecha. No explicó qué tipo de vínculo puede unir tanto a una madre y a un hijo que cuando uno cae, el otro se queda literalmente sin aire. Y no explicó la frase que Antonio había repetido durante los últimos meses de la vida de Lola. Sin llorar, sin dramatismo, con la serenidad específica de quien no está amenazando, sino describiendo una certeza íntima que lleva demasiado tiempo guardando. El día que mi madre se vaya, yo me voy detrás. Esa frase es el corazón de esta historia. No la fama, no el mito, no la faraona. La frase de un hombre que nunca aprendió a existir por separado de la mujer que lo había amado hasta confundirse con él. Y la pregunta que esa frase deja flotando para cualquiera que quiera mirarla de frente. ¿Hasta dónde puede llegar el amor antes de convertirse en la razón por la que alguien no puede vivir? Piensa en la última imagen que tienes de Lola Flores. Quizás es la de alguno de sus conciertos. La mujer que entraba al escenario como si el escenario le debiera algo. Con ese vestido de lunares que parecía moverse antes que ella. Con esa voz que no era perfecta en el sentido técnico, pero que tenía algo que ninguna voz perfecta puede fabricar. Verdad. Urgencia. La sensación de que esa mujer no estaba actuando, sino confesando algo que el mundo necesitaba escuchar, aunque no siempre supiera exactamente qué era. Quizás la recuerdas de alguna entrevista, donde decía exactamente lo que pensaba, con la contundencia de quien hace décadas que dejó de pedirle permiso al mundo para existir. Quizás simplemente recuerdas el nombre, Lola Flores. 2 palabras que en España y en toda Hispanoamérica tienen el peso específico de los mitos que una cultura construye para explicarse a sí misma. Ahora, quédate con esa imagen,
porque lo que esta historia va a contarte no cancela ese mito, lo complica, lo hace más humano, lo hace más honesto y precisamente por eso más doloroso, porque Lola Flores no era solo la faraona, era también la madre. Y la madre cometió con su hijo el único error que el amor puede cometer cuando no sabe ponerse límites. Lo amó tanto que no le dejó aprender a existir sin ella. Y cuando Lola se fue, Antonio no encontró la manera de quedarse, porque nadie le había enseñado cómo. ¿Desde dónde nos estás viendo en este momento? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. No importa si creciste con las canciones de Lola Flores o si apenas estás conociendo esta historia. Solo escribe desde dónde, porque esta historia merece ser escuchada acompañada. Y queremos saber que estás ahí. Jerez de la Frontera, 1923. Antes de que España aprendiera a venderse a sí misma como postal. Antes de que la palabra folclore se convirtiera en negocio exportable y en producto de consumo para turistas que querían llevarse un pedazo de algo que no entendían completamente. Nació una niña con un nombre largo y una vida pequeña. María Dolores Flores Ruiz. No nació con corona, nació con hambre de escenario, con esa clase de intuición que nos enseña y que solo aparece en quienes entienden muy pronto que la realidad no perdona y que si uno quiere sobrevivir en un mundo que no fue diseñado para gente como uno, entonces tendrá que convertirse en algo que el mundo no pueda ignorar. Su familia era humilde. Su punto de partida no era una leyenda, sino una calle cualquiera de Jerez, donde la vida olía a trabajo duro y a sueños que rara vez encontraban el espacio suficiente para desplegarse completamente. Y aún así, desde ahí, Lola decidió algo que cambiaría todo lo que vendría después. No iba a ser una mujer más, iba a convertirse en un personaje, porque lo que el mundo conoció como Lola Flores no fue solo talento, fue arquitectura, fue una construcción diseñada deliberadamente para resistir, para brillar, para dominar. Y en esa construcción hay una verdad incómoda que casi nunca se dice en voz alta cuando se habla de ella. Lola no era gitana pura. Ella misma afirmaba tener apenas una cuarta parte de sangre calé heredada de un abuelo llamado Manuel que vendía aceite. Y aún así, Lola se vistió con esa identidad como si fuera piel propia. La hizo símbolo. La llevó a los escenarios de tal manera que nadie se atrevió a discutirle el derecho, porque nadie podía negar lo que producía cuando pisaba un escenario. No fue solo una estrategia artística, fue supervivencia. En una España pobre y marcada por el miedo, ella entendió que ser normal era perder, que para salir de donde venía tenía que convertirse en una criatura imposible, una leyenda viva, algo que parecía venir de otro planeta y que al mismo tiempo hablaba directamente al corazón de millones de personas que se reconocían en ella, aunque nunca hubieran pisado Jerez. Por eso exageró todo: la edad, los relatos, las versiones de su propia historia. Se quitó años como quien se quita el polvo del vestido y siguió caminando porque sabía una cosa esencial que muy pocos artistas entienden con esa claridad. Si controlas la frase, controlas el titular. Y si controlas el titular, controlas el mito. Por eso, cuando el caos rodeó la boda de su hija Rocío en 1983 y ella gritó aquella frase que quedaría grabada en la memoria colectiva de España, no fue un accidente inocente. Fue poder en estado puro. La demostración de que incluso el desorden le pertenecía. De que incluso el caos era suyo. En los años 50 y 60, su nombre ya era una máquina. Contratos grandes, cifras grandes, giras grandes. Se volvió millonaria, conquistó México, cruzó a Nueva York. Sedujo públicos que no compartían ni su acento ni su historia, pero que sí entendían lo que es la presencia cuando alguien la tiene de verdad.
Y sin embargo, detrás de todo ese brillo, había una mujer con una obsesión que no se veía en el escenario. El miedo a la soledad, el terror absoluto a que la familia se rompiera. Ese era su verdadero enemigo. No la crítica, no la competencia, la ruptura. Y aquí hay algo que hay que guardar para entender todo lo que viene después. Lola no estaba obsesionada con el dinero. El dinero se le escapaba como agua. Ella misma decía que tenía un agujero en la mano. Lo que le importaba era el control, el clan, la tribu. Su idea de familia no era suave ni ligera. Era una fortaleza. Y ella no solo era la madre, era la jefa, la representante, la protectora, la que pagaba, la que decidía, la que organizaba, la que salvaba, la que no permitía que nadie se fuera demasiado lejos, porque irse significaba romper algo que ella no podía permitirse ver roto. Suscríbete si crees que las historias que explican cómo el amor puede convertirse en la razón por la que alguien no aprende a vivir merecen contarse con la honestidad que requieren. Este canal lo hace. Entonces llegó 1961. Nació Antonio, el hijo único, el varón. Y con ese nacimiento, sin que nadie lo notara, se encendió la mecha de algo que tardaría décadas en explotar completamente. Porque Antonio llegó en medio de dos hermanas fuertes. Lolita, que tenía 7 años, Rosario, que tenía 3. Dos niñas que ya empezaban a mostrar la fuerza específica de las mujeres flores. Esa capacidad de resistir que parecía venir en los genes. Y aún así, cuando Lola miró a Antonio, lo miró de una manera diferente. No lo amó solo como madre, lo consagró, lo volvió altar, lo protegió de todo, incluso de la vida misma. Le compró lo mejor, le abrió puertas, le cubrió errores, le evitó golpes. Y al hacerlo sin darse cuenta, le dejó una marca invisible, una cuerda emocional que nunca se cortó, que fue creciendo a medida que crecía Antonio, que con el tiempo se volvió tan parte de él, que ya no sabía distinguir dónde terminaba esa cuerda y dónde empezaba él mismo. Antonio creció rodeado de música, de aplausos, de un apellido que pesaba como una piedra, pero que también abría todas las puertas que podían abrirse en España en aquellos años. Creció dentro de una leyenda viva, pero también creció con una idea silenciosa en el pecho que nadie le dijo explícitamente, pero que el ambiente familiar iba instalando día a día con la persistencia de las cosas que no se dicen, pero se sienten constantemente. La idea de que sin ella no existía, de que su lugar estaba dentro de esa sombra inmensa, de que el mundo fuera de la fortaleza. Flores era un lugar peligroso para el que no estaba del todo preparado, porque nunca le habían dejado prepararse. Lola creía que lo estaba salvando. Antonio creía que la estaba adorando. Y sin darse cuenta, ambos estaban construyendo una dependencia que no perdona el vacío, que funciona perfectamente mientras los dos están presentes, que se convierte en un abismo cuando uno de los dos falta. Porque cuando una mujer convierte su nombre en imperio, no todos los que viven dentro de ese imperio sobreviven igual. Algunos brillan con su propia luz, otros se ahogan en el eco del apellido. Y Antonio, que tenía talento genuino, que había demostrado que podía componer y cantar y crear algo que era completamente suyo, vivió siempre con una duda, que ningún disco y ningún concierto podía silenciar del todo. La duda de si lo aplaudían por lo que hacía o por quién le había parido. Eso es lo que esta historia todavía no ha contado completamente. Lo que ocurrió cuando esa duda encontró un lugar donde instalarse de manera permanente. Lo que pasó cuando el Estado español le arrancó a Antonio de su burbuja y lo arrojó a un mundo donde el apellido Flores no valía nada, donde no existía la faraona, donde no existía la protección
y donde un joven criado en el corazón de una leyenda descubrió por primera vez lo que se siente cuando nadie te mira como si fueras especial. Eso te lo cuento en la siguiente parte, junto con lo que Hacienda le hizo al Imperio Flores y lo que eso le hizo a Antonio, y junto con los últimos meses, la cabaña, el concierto en Pamplona, la frase «mañana estaré mejor» y lo que encontraron cuando la puerta de la cabaña finalmente se abrió. Quédate con esto mientras tanto. Un amor tan absoluto que no dejó espacio para aprender a existir por separado. Una madre que protegió a su hijo de todo, incluso de la vida. Un hijo que creció sin saber quién era fuera de esa sombra. Y una frase dicha sin lágrimas, con la serenidad de una certeza que llevaba demasiado tiempo guardada. El día que mi madre se vaya, yo me voy detrás. Eso es Lola y Antonio Flores completos. No el mito, no la faraona y el artista maldito. La madre y el hijo. El amor sin límites y el precio que ese amor cobró cuando ya no quedó tiempo para aprenderlos. Hay un tipo de amor que no sabe distinguirse de la posesión. No porque sea malicioso, no porque la persona que ama quiera hacer daño, sino porque ese amor nació en un lugar donde nadie le enseñó que proteger y absorber son cosas distintas, que cuidar y controlar no son sinónimos, que amar a alguien también significa dejarle suficiente espacio para equivocarse, para caer, para levantarse solo, para descubrir quién es cuando nadie está mirando. Lola Flores nunca aprendió esa distinción, no porque fuera cruel, sino porque nadie se la enseñó y porque la vida que vivió desde niña le había demostrado repetidamente que el mundo se come a los que bajan la guardia, que la fortaleza es la única defensa real contra todo lo que puede quitarte sin avisar. Y cuando una mujer construye su vida entera sobre esa certeza, termina construyendo también una familia sobre ella. Una familia donde el amor es real, pero viene envuelto en control. Donde la protección existe, pero asfixia. Donde pertenecer al clan significa no alejarse nunca demasiado del centro, porque alejarse se interpreta como traición. Esa fue la familia donde creció Antonio Flores. No una familia cruel. Una familia que amaba con demasiada intensidad y sin suficientes límites. Y esa combinación tiene consecuencias que no se ven de inmediato, pero que con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar. Para entender lo que le pasó a Antonio, hay que entender primero lo que ocurrió dentro de esa casa. No el escenario público, no las actuaciones y los aplausos y los contratos y los titulares. Lo que ocurría detrás de la puerta cerrada, en el espacio donde Lola Flores dejaba de ser la faraona y empezaba a ser simplemente una mujer, con miedos que no siempre sabía manejar. El matrimonio con Antonio González, el Pescailla, había comenzado de la manera más improbable posible. Madrid, 27 de octubre de 1957. Las 6 de la mañana. No es hora de boda, es hora de fuga. Mientras la ciudad todavía dormía, un coche avanzaba hacia el Escorial, con los vidrios empañados y el corazón apretado. No había flores, no había música, no había fotógrafos esperando en la puerta. Había prisa, había miedo. Había 22 personas contadas como si cada invitado fuera un riesgo que podía salir mal. Y cuando María Dolores Flores Ruiz firmó los papeles, lo hizo con la misma mano con la que después dominaría escenarios, pero con un temblor que el público jamás vería. Porque ese matrimonio no nació de la ternura tranquila de dos personas que se descubren lentamente. Nació de una amenaza. La clase de amenaza que convierte el amor en trinchera y la familia en fortaleza. El Pescailla no era un hombre cualquiera. Era música en estado natural. El origen de una manera de tocar y de vivir que acabaría marcando a generaciones. Pero antes de ser mito, era un hombre con pasado. Y ese pasado tenía nombre
y tenía sangre. Dolores Amaya, una bailaora, la hija de un linaje gitano poderoso. Una mujer que quedaba atrás como una herida abierta cuando el Pescailla se fue con Lola. Ese gesto no se interpretó como romance, se interpretó como traición. Y en ese mundo, la traición no se perdona con silencio, se paga. Por eso aquella boda se hizo de madrugada, como si el amanecer pudiera esconderlos, como si un papel firmado pudiera convertir el peligro en distancia. Desde ese día la pareja aprendió a vivir con una sensación que no se enseña en los teatros. La sensación de que el mundo no solo mira, el mundo acecha. Y ahí empieza el verdadero secreto, el que no cabe en las fotos oficiales, el que la prensa de la época vio pero prefirió no nombrar completamente, porque la gente veía una pareja poderosa, veía a la reina del folclore y al hombre que la acompañaba. Un esposo que parecía estar ahí para sostener el cuadro perfecto. Pero dentro de esa casa, el cuadro era otra cosa. Lola no era la esposa que se apaga para que el marido brille. Lola era el motor. Lola era la economía. Lola era la autoridad. Y el Pescailla, con su genio, con su orgullo, con su propia historia de músico extraordinario, terminó aceptando un lugar que para muchos hombres de su época habría sido una humillación insoportable. No porque fuera débil, sino porque el huracán que tenía al lado no dejaba espacio para nadie más. Y él entendió que resistir ese huracán era más costoso que adaptarse a él. Con los años, lo que parecía un matrimonio se fue convirtiendo en un pacto, un acuerdo tácito, casi político, donde lo único sagrado era que el clan no se rompiera. La calle podía hablar, la prensa podía insinuar, el mundo podía inventar. Pero la casa no se caía, y para que la casa no se cayera, se negociaban cosas que nadie decía en voz alta. Se negociaba la imagen, se negociaba el deseo, se negociaba la soledad. En ese espacio apareció Antonio Carrasco, el Junco, un bailarín de su compañía, un hombre que entró como entra la sombra, sin anunciarse, sin ocupar el titular. Y sin embargo se quedó, no un mes, no un año, más de 20. El Junco no fue una aventura pasajera, fue una segunda vida. La parte donde Lola dejaba de actuar para el público y empezaba a respirar para sí misma. No se trata de escándalo fácil, se trata de una mujer que tenía todo menos algo esencial. Un lugar donde bajar la guardia completamente. Con el Pescailla el amor existía, pero con el tiempo se había enfriado hasta convertirse en respeto mutuo y en complicidad de dos personas que han construido tanto juntas que separarse sería más costoso que quedarse. Con el Junco aparecía otra cosa, una intimidad que no necesitaba aplausos, una presencia que no exigía que Lola fuera la faraona todo el tiempo. Lola llegó a decirlo de la única manera que ella sabía decir las cosas, con la brutalidad honesta de quien no tiene tiempo para rodeos, que una cosa era el cuerpo y otra cosa era el cariño. Y detrás de esa frase había una estructura emocional que marcó profundamente a todos los que vivían cerca, porque los hijos crecieron dentro de un teatro familiar, donde cada quien tenía su papel asignado sin haberlo elegido. El padre como presencia respetada pero eclipsada, la madre como reina absoluta que lo decidía todo, un amor oculto que flotaba en el ambiente como un perfume caro, visible solo para quien sabía olerlo, y los tres hijos observando todo con esa capacidad específica de los niños de absorber lo que los adultos creen que están escondiendo. Antonio, el más sensible de los tres, absorbió ese mundo de una manera que Lolita y Rosario no absorbieron de la misma forma. Vio a su padre ceder, vio a su madre mandar, y aprendió sin que nadie se lo enseñara explícitamente que el amor puede significar obediencia, que la familia puede significar control.
que la felicidad puede ser una representación hacia afuera, diseñada para que nadie ataque desde fuera. Creció admirando a ambos padres y al mismo tiempo sospechando que había algo que no encajaba, una grieta detrás del decorado. Y cuando un niño crece así, buscando una verdad que nadie nombra, lo que se forma dentro no es calma, sino ansiedad. Una necesidad constante de pertenecer sin saber exactamente a qué. Porque el pacto que salva la fachada también crea fantasmas. Un hogar que se sostiene a base de silencios no enseña a hablar, enseña a aguantar, enseña a disimular, enseña que las cosas más importantes son las que no se dicen. ¿Desde dónde nos estás siguiendo ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque lo que viene en esta historia es la parte que más duele. Y queremos saber que estás ahí. Hay un punto exacto en la vida de Antonio Flores, donde todo cambia de dirección. No ocurre en un escenario ni en un estudio de grabación. No ocurre bajo la sombra protectora de su madre, ni dentro del calor del clan. Ocurre lejos de casa, lejos del apellido, lejos del privilegio invisible que ese apellido otorgaba en cada rincón de la vida cotidiana. Ocurre cuando el Estado lo arranca de su burbuja y lo arroja a un lugar donde no existe la faraona, donde no existe el talento heredado, donde no existe la indulgencia que rodea desde la cuna a los hijos de las leyendas. Ese punto se llama la mili, el servicio militar obligatorio. A finales de los años 70, cumplir el servicio militar en España no era una formalidad, era una ruptura violenta con la identidad previa. Para un joven criado entre artistas con horarios caóticos y noches largas, y una libertad casi absoluta para existir según sus propios ritmos, el cuartel era una forma de despojo radical. De pronto Antonio dejaba de ser el hijo protegido, el niño frágil, el músico sensible con el apellido que abría todas las puertas. Se convertía en un número, en un recluta más sometido a órdenes secas y a humillaciones cotidianas, diseñadas para quebrar voluntades y para demostrar que dentro de esos muros ningún apellido y ninguna fama valían nada. Ese choque no lo fortaleció, lo desarmó, lo dejó expuesto a sí mismo de una manera para la que nadie lo había preparado, porque nadie había creído necesario prepararlo. Quienes estuvieron cerca de él en aquellos años lo dirían después con una claridad dolorosa. Ese periodo fue el comienzo de lo irreversible. Dentro del cuartel, Antonio descubrió un mundo paralelo que nadie menciona cuando habla de patria y de deber. Un mundo donde las sustancias circulan sin moral ni advertencias, donde anestesiarse es una forma de sobrevivir que nadie condena abiertamente, porque todos la entienden aunque nadie la nombre. Allí no había prestigio ni apellido que protegiera. Había hastío, había miedo, había cuerpos jóvenes intentando apagar lo que sentían con lo que tuvieran disponible. Y en ese contexto Antonio probó algo que le ofreció lo que más necesitaba en ese momento. No placer, silencio interior. El silencio específico que produce callar la voz, que pregunta constantemente ¿quién eres tú? Cuando nadie te mira como si fueras especial. La España de los años 80 estaba atravesada por una epidemia que la historia oficial tardó demasiado en reconocer como lo que era. La heroína no era un mito urbano reservado a los márgenes de las ciudades. Era una presencia real y devastadora en bares, calles, camerinos y sí también en cuarteles. Artistas, músicos, actores y jóvenes sin rumbo caían uno tras otro, no porque buscaran la destrucción, sino porque buscaban descanso. Un momento donde el ruido interno se callara. Un espacio donde la pregunta de quién eres se suspendiera aunque fuera temporalmente. Antonio, con su sensibilidad extrema y su identidad todavía en construcción, encajó perfectamente en esa trampa. No consumía para celebrar,
consumía para desaparecer un poco, para ser durante unas horas alguien que no tenía que demostrar nada a nadie, alguien que no llevaba un apellido que pesaba, alguien que simplemente existía sin que nadie esperara nada de él. El problema no era solo la sustancia, era la pregunta que la acompañaba y que ninguna sustancia podía responder permanentemente. ¿Quién soy yo sin mi madre? ¿Valgo por mí mismo o solo por el apellido que cargo? Antonio vivía comparándose con un estándar imposible. Su madre era una leyenda viva que había construido un mito con sus propias manos, partiendo de la nada. Sus hermanas brillaban con una fuerza propia que no parecía necesitar comparación ni explicación. Y él, aunque talentoso, aunque capaz de componer canciones que demostraban que había algo genuino y poderoso dentro de él, se percibía siempre como insuficiente, como si el espacio que ocupaba dentro de la familia fuera un espacio prestado que podía quitársele en cualquier momento. Cada intento artístico venía acompañado de esa duda corrosiva que se instalaba justo después del primer aplauso. ¿Me aplauden por lo que hago o por quién me parió? Cuando Lola descubrió lo que estaba pasando, reaccionó como siempre había reaccionado ante cualquier amenaza, con todo lo que tenía disponible: centros de rehabilitación, encierros voluntarios, vigilancia constante, médicos, amigos convertidos en guardianes, la familia entera movilizada alrededor de un solo objetivo: salvar a Antonio. Nada funcionó de manera definitiva, porque el problema no era externo, estaba dentro, en un lugar donde ninguna intervención exterior podía llegar completamente. Y por primera vez en su vida, Lola se enfrentó a algo que no podía controlar, con la misma determinación con que había controlado todo lo demás. Podía dominar un teatro lleno, podía doblegar a la prensa, podía negociar con productores y con políticos, pero no podía entrar en la mente de su hijo y apagar lo que lo consumía desde adentro. Hay una escena que la familia recordaría siempre como el punto más bajo de ese período: Antonio atravesando una crisis sin fuerzas para sostenerse, con el cuerpo pidiendo alivio, con una urgencia que asustaba a todos los que lo miraban. Y Lola, desbordada y rota, diciéndole algo que no era una amenaza, ni una manipulación calculada, sino una confesión desesperada de alguien que no sabía cómo pedir ayuda de otra manera. Que si eso lo estaba destruyendo, ella quería entenderlo. Que si él caía, ella caía con él. Dicho desde el amor más genuino que una madre puede sentir, pero recibido por Antonio como la carga más pesada de todas. Porque desde ese instante, Antonio no luchaba solo contra su propio vacío. Luchaba también contra la culpa de ver a su madre consumirse por intentar salvarlo. Y esa culpa no redimía, aplastaba. Cada recaída no era solo un fracaso personal, era una herida directa en el corazón de la mujer más importante de su vida. Y saber eso hacía que cada recaída fuera más difícil de sobrevivir que la anterior. Así se formó el círculo que esta historia necesita nombrar con precisión, porque es el núcleo de todo. Cuanto más intentaba Lola proteger a Antonio, más pequeño se sentía Antonio. Cuanto más pequeño se sentía, más necesitaba huir de sí mismo. Y cuanto más huía, más se aferraba a ella como al único punto fijo en un mundo que había dejado de tener sentido. No había villanos claros, no había maldad consciente, solo amor mal colocado, miedo sin herramientas, y un joven que nunca había aprendido a existir sin ser el centro de una devoción absoluta, y que ahora descubría que esa devoción tenía un precio que él no podía pagar sin destruirse. Suscríbete si crees que entender cómo el amor puede convertirse en una trampa cuando no tiene límites es el primer paso para no repetir ese patrón. Este canal lo intenta. A finales de los años 80, cuando el apellido Flores ya no era solo arte, sino una industria completa.
El golpe más devastador no llegó desde un escenario ni desde un camerino. Llegó desde un sobre oficial, frío, impersonal, con membrete del Estado, Hacienda. Para Lola aquello fue más humillante que cualquier crítica que le hubieran lanzado en 50 años de carrera. Porque contra el público ella sabía defenderse, contra los aplausos también, pero contra los números, los plazos y la ley moderna, estaba completamente desnuda, sin armadura, sin el personaje que siempre la había protegido. Entre 1982 y 1985, el Estado español concluyó que Lola había dejado de declarar ingresos millonarios durante años. No hablamos de errores menores ni de despistes administrativos. Hablamos de cantidades que sobre el papel convertían a la mujer más popular de España en una delincuente fiscal. La prensa encontró el apodo inmediatamente y con él ejecutó algo que las críticas artísticas nunca habían logrado. Lola de España dejó de existir. Nació Lola de Hacienda. Y ese cambio de nombre fue una ejecución pública. El juicio fue un espectáculo cruel de principio a fin. Cámaras, flashes, titulares diarios. Lola sentada en el banquillo como si fuera una criminal común. Maquillada a medias, con el rostro cansado. Llorando sin pudor ante los jueces, porque Lola Flores nunca aprendió a llorar discretamente. Lloraba como cantaba, con todo el cuerpo, con toda la voz, sin calcular el efecto que eso producía en quien la miraba. La imagen era devastadora por eso mismo. La mujer que había dominado plazas enteras ahora pedía comprensión a un tribunal. Y cuando pronunció aquella frase que pasaría a la historia nacional, el país entero reaccionó con esa mezcla específica de ternura y burla que solo produce alguien que no entiende las reglas del mundo moderno, pero que lo reconoce y no intenta fingir lo contrario. Que si cada español le daba una peseta, podría pagar la deuda. Detrás de la burla que esa frase generó, había algo más triste que nadie quería reconocer. Lola no mentía, vivía como había vivido siempre, en efectivo, sin asesores sólidos, sin conciencia real de lo que significaban los impuestos y las retenciones y los balances en un sistema fiscal moderno que no había existido durante la mayor parte de su carrera. Era una artista de otra época, enfrentada de pronto a un sistema que no perdonaba la ingenuidad, aunque esa ingenuidad fuera completamente auténtica. La sentencia fue clara: multa millonaria y pena de prisión que solo podría evitarse pagando. Y ahí empezó la verdadera sangría, no de prestigio, sino de patrimonio. La familia Flores entró en modo supervivencia. Casas vendidas, propiedades liquidadas, joyas que habían sido regalos acumulados durante una vida entera, cambiadas por cheques que iban directos a las arcas del Estado. Lolita tuvo que vender su propia casa. Rosario trabajó sin descanso durante años, llevando encima una agenda que habría agotado a cualquier persona 20 años más joven. Cada actuación dejó de ser una celebración para convertirse en una obligación. El dinero no servía para vivir mejor, servía para tapar un agujero que parecía no tener fondo. La familia, que había sido sinónimo de abundancia y de poder, ahora vivía con la presión constante de una deuda que reducía cada logro a un pago más hacia la libertad. Y mientras todo eso ocurría, Antonio observaba desde su fragilidad, desde su lucha interna que nunca había terminado del todo. Veía cómo el pilar absoluto de su vida empezaba a resquebrajarse. Su madre ya no era invencible, ya no protegía, necesitaba ser protegida. Ese cambio de roles fue letal para alguien que nunca había aprendido a existir en igualdad de condiciones con la mujer que era su referencia absoluta. Antonio no solo cargaba con sus propios demonios, ahora cargaba también con la ruina simbólica del clan, con la imagen de su madre llorando en un banquillo, con la certeza de que el escudo que siempre lo había protegido
tenía grietas que él no sabía cómo reparar. Tenía una hija pequeña, Alba. Tenía el miedo de no estar a la altura de nada de lo que se esperaba de él. Y tenía la sensación constante de que todo lo que tocaba se hundía un poco más. Lola, por su parte, decidió no detenerse jamás. Rechazó la retirada, rechazó el descanso, rechazó incluso decisiones médicas que podrían haberle conservado fuerzas para los años que vendrían. Desde 1972 sabía que convivía con una enfermedad grave, pero el miedo a perder su imagen, su feminidad, su identidad, pesó más que cualquier prudencia que los médicos pudieran recomendarle. Optó por tratamientos agotadores y siguió trabajando sin tregua. Subía al escenario enferma y agotada y endeudada, pero erguida porque para ella caer no era una opción que el diccionario interno que había construido desde Jerez contemplara. Muchos médicos y personas cercanas lo dirían después en voz baja, con esa honestidad que solo aparece cuando ya no hay nada que proteger. El estrés continuo, la presión judicial, la humillación pública y el desgaste físico de décadas aceleraron su deterioro de una manera que habría podido retrasarse si ella hubiera aceptado descansar. Pero Lola no descansaba. Cantó, actuó, sonrió, pagó como si cada aplauso fuera una moneda más para comprar tiempo, para mantener el clan unido, para que Antonio no se quedara sin el único eje que lo sostenía. La paradoja es brutal. Mientras el Estado le exigía cuentas y el cuerpo empezaba a cobrar lo que la voluntad se negaba a aceptar, Lola todavía intentaba salvar algo mucho más importante que el dinero y que la imagen. Intentaba salvar la estabilidad emocional de su hijo. Pero ya no tenía fuerzas suficientes para las dos batallas al mismo tiempo. El imperio que había levantado durante décadas estaba crujiendo desde dentro. Y Antonio, que nunca había aprendido a vivir sin el sostén absoluto de su madre, empezó a intuir algo que no podía nombrarse completamente, pero que se sentía en el aire de la casa, con la claridad de las cosas inevitables. El derrumbe se acercaba, y cuando él cayera, no habría nadie que lo recogiera de la misma manera que ella siempre lo había recogido. Porque ella también estaría cayendo. Cuando la salud de Lola empezó a quebrarse de forma visible, a comienzos de 1995, algo más se resquebrajó al mismo tiempo dentro de Antonio. No fue un deterioro gradual y manejable, fue una fisura súbita, casi violenta, como si el mundo que lo sostenía hubiera comenzado a desmoronarse, sin dejarle tiempo de prepararse para el impacto. Durante décadas, Lola había sido más que una madre. Había sido refugio y escudo y excusa y motor y anestesia. La razón por la que todo tenía sentido, aunque el sentido fuera frágil. Y ahora ese cuerpo que siempre había parecido indestructible, comenzaba a fallar con una evidencia que ya no podía negarse. Antonio lo percibió antes que nadie. Mucho antes de que los médicos hablaran de recaídas y de tratamientos paliativos, él ya caminaba con una ansiedad permanente. Como alguien que presiente que el suelo bajo sus pies ya no es tan sólido como parecía, pero que no sabe qué hacer con esa información, porque toda su vida le habían dicho que el suelo era sólido y que siempre lo sería. A quienes intentaban tranquilizarlo, les repetía siempre lo mismo, con una serenidad que daba más miedo que cualquier llanto. El día que mi madre se vaya, yo me voy detrás. No lo decía llorando. No lo decía como una amenaza diseñada para producir alarma en quien lo escuchaba. Lo decía convencido, como una certeza íntima que había tenido el tiempo suficiente para asentarse completamente. Lola escuchaba esas frases y fingía no oírlas. Pero en privado con sus hijas y con las personas más cercanas, confesaba su mayor terror. No era morirse,
era dejar a Antonio solo en un mundo para el que él nunca había aprendido a equiparse, porque ella siempre lo había equipado con su propia presencia. Eso es lo que te cuento en la parte 3. Los últimos días, la cabaña, los 14 días donde el tiempo dejó de comportarse como tiempo, el concierto en Pamplona donde señaló al cielo y nadie entendió que era una despedida. La frase «mañana estaré mejor» repetida con esa serenidad que asustaba más que cualquier llanto. Y lo que encontraron cuando la puerta de la cabaña finalmente se abrió. Y lo que Alba hizo décadas después con el informe forense, leyéndolo en voz alta, nombrando cada sustancia, quitando el tabú. No para justificar, sino para comprender. Y la frase con la que esta historia cierra, la que dice más sobre lo que ocurrió que cualquier titular y cualquier escándalo y cualquier versión simplificada, que prefirió hablar de maldición en lugar de hablar de amor mal gestionado. Quédate con esto mientras tanto. Un amor tan absoluto que cuando se rompió no dejó espacio para la reconstrucción. Una madre que protegió a su hijo de todo, incluso de aprender a vivir. Un hijo que nunca aprendió quién era fuera de esa sombra. Y un Estado que mientras exigía cuentas económicas, aceleró sin saberlo la cuenta regresiva de algo que ya llevaba décadas en marcha. Esa es la historia completa de Lola y Antonio Flores. No la maldición, el amor. Y el precio que se paga cuando el amor no sabe dónde termina y dónde empieza la otra persona. Cuando la salud de Lola empezó a quebrarse de forma visible, a comienzos de 1995, algo más se resquebrajó al mismo tiempo dentro de Antonio. No fue un deterioro gradual ni manejable. Fue una fisura súbita, casi violenta, como si el mundo que lo sostenía hubiera comenzado a desmoronarse, sin dejarle tiempo de prepararse para el impacto. Durante décadas, Lola había sido más que una madre. Había sido refugio y escudo y excusa y motor y anestesia. La razón por la que todo tenía sentido, aunque ese sentido fuera frágil. La columna que sostenía todo lo demás. Y ahora ese cuerpo que siempre había parecido indestructible comenzaba a fallar con una evidencia que ya no podía negarse por mucho que se quisiera negarla. Antonio lo percibió antes que nadie. Mucho antes de que los médicos hablaran de recaídas definitivas y de tratamientos paliativos y de cuentas que no cuadraban con la posibilidad de recuperación, él ya caminaba con una ansiedad permanente. Como alguien que presiente que el suelo bajo sus pies ya no es tan sólido como parecía, pero que no sabe qué hacer con esa información, porque toda su vida le habían dicho que el suelo era sólido, que siempre lo sería, que habría alguien ahí para sostenerlo si alguna vez cedía. A quienes intentaban tranquilizarlo, les repetía siempre lo mismo, sin llorar, sin dramatismo, con la serenidad específica de quien lleva demasiado tiempo conviviendo con una certeza hasta que esa certeza se asienta y deja de producir miedo para convertirse simplemente en una descripción de lo que va a ocurrir. El día que mi madre se vaya, yo me voy detrás. No lo decía como amenaza. No lo decía para producir alarma en quien lo escuchaba. Lo decía convencido, como una ecuación que había resuelto tiempo atrás y cuyo resultado ya no le producía ninguna sorpresa. Lola escuchaba esas frases y fingía no oírlas, pero en privado con sus hijas y con las personas más cercanas confesaba lo que nadie quería escuchar del todo, que su mayor terror no era morirse, era dejar a Antonio solo en un mundo para el que él nunca había aprendido a equiparse, porque ella siempre lo había equipado con su propia presencia, con su propia sombra, con esa fortaleza que era simultáneamente su mayor regalo y su error más profundo. Los últimos meses fueron una tregua cruel. Lola estaba cada vez más débil, pero seguía imponiéndose desde donde podía. Daba órdenes desde la cama,
Controlaba horarios y visitas y silencios. Intentaba mantener el centro, porque el centro era ella, y si el centro cedía, todo lo demás cedería con él. Antonio no se separaba de la casa. Dormía poco, comía menos. Alternaba pastillas para calmar la ansiedad con alcohol, para apagar la cabeza. Era un cuerpo en pausa, esperando un golpe que sabía inevitable, pero que de alguna manera seguía negando con la misma obstinación con que uno niega lo que no puede cambiar, porque negarlo es la única forma de seguir respirando. El 16 de mayo de 1995, el golpe llegó. Lola murió en el Erele, la casa que había construido como fortaleza y como escenario final. La noticia se propagó de inmediato con esa velocidad específica que tienen las muertes de los mitos. España entera entró en duelo. Las televisiones interrumpieron su programación. Radios cortaron lo que estuvieran emitiendo. Miles de personas comenzaron a llegar a Madrid. Los homenajes empezaron antes de que el cuerpo estuviera frío. Porque así es como el país procesa la pérdida de sus leyendas. Con ruido, con presencia, con la sensación colectiva de que si suficiente gente llora en el mismo lugar, entonces el dolor se distribuye y se vuelve más soportable para todos. Pero dentro de esa casa, el ruido del mundo no importaba, porque Antonio acababa de perder el único eje que le había dado sentido durante 33 años. Cuando se lo dijeron no lloró, gritó. Un grito seco y animal que salió de un lugar más profundo que el pecho. Un grito que no era solo dolor, sino también algo parecido al pánico de quien descubre de repente que el suelo que creía sólido ya no existe. Y después del grito vino la furia. Golpeó una pared con tanta fuerza que se fracturó la mano derecha. El yeso llegó casi de inmediato, pero el daño real no estaba en los huesos. Estaba en algo más profundo que ningún yeso puede inmovilizar. Antonio se negó a ver el cuerpo de su madre. Se negó a asistir al entierro. Se negó a compartir el duelo con nadie. Mientras fuera miles de personas lloraban a la faraona y los medios documentaban cada momento de una despedida histórica, él se encerró en la cabaña del jardín. Ese refugio que Lola había mandado construir para protegerlo del mundo, que ahora se convertía en otra cosa, en una celda, en el lugar donde Antonio podía estar solo, con lo que ya no podía nombrarse, porque nombrarlo habría significado aceptarlo completamente, y aceptarlo completamente era algo para lo que no tenía herramientas. Pasaba las horas sentado mirando al vacío, con la mirada perdida y el cuerpo ausente. No dormía de noche, no comía durante el día, apenas hablaba. Quienes se le acercaban describían siempre lo mismo, con palabras ligeramente distintas, pero con el mismo fondo. Era como un fantasma caminando por una casa que ya no reconocía. Como alguien que sigue presente físicamente, pero que ya se ha marchado de alguna manera que no tiene nombre médico ni protocolo de intervención. ¿Desde dónde nos estás siguiendo ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que viene en esta historia es la parte que más duele. Y queremos saber que estás ahí. Durante los 14 días que siguieron a la muerte de Lola, el tiempo dejó de comportarse como tiempo para Antonio. No avanzaba ni retrocedía, simplemente se acumulaba. Cada hora era igual a la anterior, pesada, espesa, sin contornos claros, sin el tipo de estructura que da forma a un día cuando hay algo que esperar al final de él. Del 16 al 30 de mayo de 1995, Antonio apenas comió, apenas durmió. Caminaba por el Erele, con el brazo derecho escayolado y los ojos ocultos tras gafas oscuras incluso de noche. La barba crecida, el rostro hinchado. Quienes se le acercaban decían que hablaba poco y mal, frases inconexas, recuerdos mezclados con el presente, promesas sin destinatario.
A ratos parecía tranquilo, a ratos completamente ausente, como si hubiera encontrado una manera de estar en el mismo lugar físico sin estar del todo ahí. Y aún así, el 26 de mayo decidió cumplir. Subió a un escenario en Pamplona para presentar su espectáculo Cosas Mías. No estaba en condiciones físicas ni emocionales para hacerlo. Cualquiera que lo mirara sabía que no estaba en condiciones. Pero Antonio insistió. Frente al público que llenó aquel teatro con el brazo en cabestrillo y la voz que salía desde un lugar más oscuro que de costumbre, interpretó sus canciones con la concentración específica de quien sabe que está usando sus últimas reservas. Y en un momento del concierto señaló al cielo. Una sola frase, dedicada a su madre, sin teatralismo, sin dramatismo calculado, con la sencillez de alguien que dice lo que siente, porque ya no le queda energía para calcular el efecto que eso produce. Nadie en ese momento entendió que estaba viendo el cierre definitivo de su vida pública. Nadie entendió que ese concierto era una despedida, no del arte, de todo. Las noches eran peores. Volvía a la cabaña. El silencio allí era de un tipo diferente al del teatro. Absoluto. Sin el amortiguador de los aplausos, ni la presencia de otras personas que le dieran al tiempo una forma reconocible. Alternaba alcohol con pastillas recetadas para calmar la ansiedad y el insomnio. Amigos cercanos intentaban vigilarlo sin invadir, sin provocar, el tipo de reacción que podía cerrarlo completamente. Antonio insistía en que estaba bien. Repetía una frase que hoy resulta imposible de escuchar sin que algo se apriete en el pecho. Mañana estaré mejor. La noche del 29 de mayo se mostró inquieto, de una manera que era diferente a los días anteriores. Bebió infusiones, tomó suplementos, se metió en la piscina a horas impropias, buscando mantenerse despierto. No quería dormir, no quería quedarse solo con sus pensamientos. Como si supiera que el sueño en ese estado era un territorio peligroso que prefería evitar mientras pudiera. Cuando regresó a la cabaña, dos personas de máxima confianza se quedaron cerca escuchando su respiración, creyendo que por fin había logrado descansar. A la mañana siguiente, el silencio fue distinto, demasiado prolongado, del tipo que distingue quienes han estado cerca de algo así. Cuando la puerta se abrió, el cuerpo de Antonio yacía inmóvil sobre la cama. Tenía 33 años, la misma edad que tiene cierto tipo de historias cuando se cierran demasiado pronto. La noticia volvió a sacudir a España, pero esta vez no hubo incredulidad. Hubo una sensación amarga de inevitabilidad, como si el país entero hubiera sabido desde el 16 de mayo que esto iba a ocurrir y hubiera elegido no decirlo en voz alta, porque decirlo habría significado aceptar algo que resultaba demasiado incómodo para examinarse completamente. Durante décadas, el relato público simplificó lo ocurrido, porque los relatos públicos prefieren la simplificación a la incomodidad. Demasiado dolor, demasiadas sustancias, una vida desordenada, un talento que no supo protegerse. Esa versión era ordenada, permitía cerrar el expediente, permitía seguir hablando de Antonio como de una víctima de sus propios excesos, sin tener que preguntarse qué había producido esos excesos, ni a qué estaban respondiendo, ni qué hubiera necesitado para no necesitarlos. Suscríbete si crees que las historias que se cuentan completas, sin simplificar lo que fue complejo, merecen ser escuchadas. Este canal las cuenta así. Años después, los documentos médicos revelados por su hija Alba mostraron otra realidad. Una que contradecía la narrativa del artista maldito que se destruyó a sí mismo con la inconsciencia de quien no quiere vivir. No hubo una decisión consciente ni un acto deliberado. El informe forense habló de un colapso orgánico provocado por una combinación letal de sustancias legales e ilegales
acumuladas en un cuerpo exhausto. Un cuerpo con el sistema nervioso y el corazón profundamente debilitados por meses de desgaste extremo. El alcohol había potenciado los efectos de los sedantes. Los estimulantes habían forzado un organismo sin reservas. Los analgésicos habían interactuado de manera peligrosa con todo lo demás. No hubo nota. No hubo gesto final. Solo la suma de un desgaste físico, químico y emocional que había llegado al punto donde ya no quedaba nada a lo que aferrarse. Eso cambia la historia. No la hace más fácil. La hace más honesta. Y la honestidad duele más que la simplificación, porque la honestidad exige que miremos de frente lo que la simplificación nos permitía evitar. Exige que nos preguntemos qué condiciones produjeron ese desgaste. ¿Qué tipo de vínculo deja a una persona sin la capacidad de imaginar su propia existencia cuando la otra persona ya no está? ¿Qué clase de amor, aunque sea genuino, aunque sea profundo, aunque sea lo mejor que ambas personas pudieron ofrecerse, dado lo que sabían y lo que tenían disponible, termina produciendo ese resultado? La respuesta no es cómoda, pero está ahí. Lola amó a su hijo hasta confundirse con él. Antonio amó a su madre hasta no saber existir sin ella. Ninguno supo poner un límite, no porque fueran incapaces de amor, sino porque nadie les había enseñado que el amor necesita límites para ser sostenible. Que proteger sin dejar espacio para crecer no es protección, sino dependencia. Que cuidar sin permitir que el otro aprenda a cuidarse a sí mismo no es cuidado, sino una forma de control, aunque sea la forma más amorosa del control que existe. Después de la muerte de Antonio, la casa de los Flores quedó habitada por una ausencia que no sabía callarse. No fue un duelo ordenado ni silencioso. Fue un derrumbe lento, íntimo y descontrolado, donde cada miembro de la familia reaccionó de una manera distinta, pero todos quedaron marcados por la misma sensación. Habían sobrevivido a algo que no se suponía que pudiera sobrevivirse, que dejaba una marca específica que no tiene nombre completamente adecuado, pero que quien la conoce, la reconoce inmediatamente. Lolita fue la primera en caer visiblemente. Durante casi 1 año y medio, su vida se redujo a un ritual repetitivo y autodestructivo. Se encerraba en el salón, bajaba a las persianas, dejaba sonar canciones antiguas, bebía whisky sin medir el tiempo. Ella misma lo reconocería después sin adornos ni heroísmo. Bebía, consumía, dormía a ratos, despertaba con la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué seguimos aquí sin él? La fama no la protegió. El apellido no la sostuvo. Solo una frase de su hija Elena, de apenas 8 años, logró romper el ciclo. «Mamá, ¿no estás bien?» Eso fue todo. 4 palabras de una niña que no entendía completamente lo que estaba mirando, pero que sí entendía que algo estaba muy mal. Y ese fue el punto de quiebre. Lolita pidió ayuda. Y se quedó. No porque el dolor desapareciera, sino porque apareció algo que lo hacía manejable. Una razón concreta para seguir eligiendo quedarse. Rosario vivió el duelo de otra forma, más silenciosa, más funcional, más peligrosa en ciertos aspectos, porque la funcionalidad puede ser una forma muy eficiente de no procesar lo que hay que procesar. Siguió trabajando, cumplió compromisos, sonrió en público con la disciplina específica de quien ha aprendido desde muy pequeña que el escenario exige presencia, aunque por dentro todo esté en llamas. Pero por dentro algo se había apagado. Años después, admitiría que una parte de ella murió junto a su hermano, que hubo días enteros en los que no sentía nada. El embarazo de su hija Lola llegó como un ancla inesperada, no como una solución mágica, sino como una razón, algo que la obligó a quedarse cuando su cuerpo ya estaba cansado de resistir, sin saber exactamente por qué resistía.
Y luego estaba Alba, la más pequeña, la que nadie protegió suficientemente en aquellos días, porque todos estaban demasiado rotos para proteger a nadie. La hija de Antonio, la niña que creció con un apellido que pesaba demasiado y con un estigma que no había elegido cargar. En el colegio la señalaban, la reducían a una etiqueta que ningún niño debería cargar jamás. La hija del drogadicto, la hija del que no pudo. Durante años evitó el cementerio. No podía acercarse a una tumba que representaba tantas versiones ajenas de su padre, construidas por personas que nunca lo conocieron de verdad, que tomaron la versión simplificada y la convirtieron en definitiva, porque era más manejable que la verdad complicada. El silencio fue su defensa durante mucho tiempo. El silencio como escudo, como la manera de no tener que enfrentar preguntas que no tenía respuestas completas para dar. Pero ese silencio se fue acumulando, y los silencios acumulados pesan, y llega un momento donde pesar más de lo que uno puede cargar. Ese momento llegó, y Alba lo usó de una manera que esta historia necesita reconocer completamente. Ya adulta, decidió enfrentar lo que nadie había querido mirar de frente. No para construir un escándalo, no para alimentar la narrativa del artista maldito con detalles más oscuros, sino para recuperar algo que le habían quitado sin pedirle permiso. La verdad humana de su padre, la versión completa, la que no cabía en los titulares, ni en los homenajes, ni en las simplificaciones cómodas que la industria y el país entero habían preferido a la complejidad real. Leyó informes médicos, revisó documentos, escuchó grabaciones, habló con personas que habían estado cerca de Antonio en sus últimas semanas. Y en ese proceso entendió algo que cambió el significado de toda la historia. Que su padre no había sido una caricatura. No había sido el mito oscuro del artista que no supo protegerse. Había sido un hombre frágil y talentoso y desbordado por un amor que no sabía dosificarse. Un hombre que había llegado al mundo rodeado de una devoción tan absoluta que nunca había tenido espacio suficiente para descubrir quién era cuando nadie lo estaba mirando con adoración. Y cuando esa devoción desapareció, no encontró cómo llenar ese espacio, porque nadie le había enseñado que el espacio podía llenarse con algo propio. En el documental que presentó en 2025, Alba no buscó limpiar una imagen pública, no buscó rehabilitar un legado para uso comercial, buscó recuperar una verdad humana. Leyó en voz alta el informe forense, nombró las sustancias, explicó las interacciones, quitó el tabú con la serenidad de quien ha tenido el tiempo suficiente para procesar lo que está contando, no para justificar sino para comprender. Y hay una diferencia fundamental entre justificar y comprender que esta historia quiere subrayar, porque esa diferencia es el corazón de todo lo que Alba hizo. Justificar sería decir que lo que ocurrió estuvo bien. Comprender es decir que lo que ocurrió tuvo causas que merecen ser examinadas sin que ese examen implique absolver a nadie ni culpar a nadie de manera definitiva. Con ese gesto, Alba rompió una cadena. Dejó claro que la tragedia de los Flores no fue una maldición sobrenatural. No fue el precio inevitable del talento, ni el destino oscuro de quien nace dentro de una leyenda. Fue la consecuencia específica de un amor mal gestionado. No mal intencionado, mal gestionado. Lola amó a su hijo hasta confundirse con él. Antonio amó a su madre hasta no saber existir sin ella. Ninguno supo poner un límite y ese exceso fue el verdadero veneno. No las drogas, no el dinero perdido, no los escándalos. El amor sin límites que no dejó espacio para aprender a estar solo y a seguir siendo alguien completo estando solo. Ahora mira el arco completo de esta historia desde arriba. Una niña nació en Jerez de la Frontera en
1923, que construyó un mito con sus propias manos, partiendo de una calle cualquiera, que se casó de madrugada, huyendo de una amenaza, que vivió durante décadas en el centro de un pacto familiar, que sostenía todo a costa de silenciar lo que no podía mostrarse, que amó a su hijo con una intensidad que no dejaba espacio para que él aprendiera a existir sin esa intensidad, que pagó deudas que el sistema fiscal le cobró públicamente mientras seguía subiendo a escenarios con el cuerpo que le quedaba, porque detenerse nunca fue una opción que considerara disponible, y que murió con el terror íntimo de que sin ella su hijo no sabría cómo quedarse. Tenía razón. Un hijo creció dentro de esa leyenda, con un apellido que pesaba y con un talento genuino que nunca encontró el espacio suficiente para crecer completamente libre de la sombra del apellido, que aprendió demasiado pronto que el amor podía significar obediencia y la familia control y la pertenencia dependencia, que cuando el Estado lo arrancó de su burbuja, encontró en las sustancias el único silencio interior que nadie le había enseñado a producir de otra manera, que repitió durante los últimos meses de la vida de su madre la misma certeza con la serenidad de quien ya no tiene nada que esconder. El día que mi madre se vaya, yo me voy detrás, y que 14 días después de que ella se fuera, el cuerpo le dio la razón de la única manera que podía dársela. Esa es Lola y Antonio Flores completos. No el mito, no la maldición, no la versión simplificada que prefiere hablar de excesos y de vidas desordenadas antes que mirar de frente lo que realmente ocurrió. El amor sin límites, el amor que no aprendió a distinguirse de la posesión, el amor que protegió tanto que olvidó enseñar a vivir, y el precio que ese amor cobró cuando la vida exigió por primera vez que cada uno existiera por separado. Y sin embargo, la historia no termina ahí, porque hay tragedias que destruyen una familia, y aún así dejan a alguien con la tarea más difícil de todas: no vengarse, no repetir, no seguir hacia adelante cargando el mismo patrón, disfrazado de otra cosa. En la familia Flores, esa persona fue Alba, la hija que nadie protegió suficientemente porque todos estaban demasiado rotos, la niña que creció con el estigma que no eligió, la adulta que decidió mirar de frente lo que el mundo prefería simplificar y que con ese gesto rompió la cadena de manera más efectiva que cualquier discurso sobre herencia y legado. Lolita y Rosario también encontraron la manera. No fácilmente, no sin cicatrices, pero encontraron razones concretas para quedarse, para elegir cada día que el apellido no fuera una condena, sino algo que podía cargarse de otra manera. Las nuevas generaciones de los Flores brillan con luz propia, no porque hayan negado el pasado, sino porque aprendieron a no repetirlo. Entendieron que amar no es absorber, que cuidar no es controlar, que acompañar no es desaparecer junto al otro cuando el otro cae, que el amor más honesto que se puede dar a alguien es el que deja espacio suficiente para que esa persona aprenda a existir completa aunque estés lejos, aunque te hayas ido, aunque ya no puedas sostenerla. Esa es la lección más dura de toda esta historia, no la de la fama que termina, no la de la fortuna que se pierde,